Esta noche, hermanos, vamos a introducirnos directamente en Isaías 53. Hemos dicho bastante que este capítulo 53 de Isaías es un capítulo donde tropieza el judaísmo, que no cree en Yeshua. Tropiezan en ese capítulo porque ellos evitan hablar sobre el tema, porque saben perfectamente que el siervo sufriente que hay en Isaías 53 se refiere al Machaya, Yeshua. Ellos lo saben, pero ellos evitan el tema y lo justifican solamente diciendo que el capítulo 53 se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero en esta noche, hermanos, nos vamos a ir texto por texto y vamos a resaltar algunas palabras para que nos demos cuenta de que no está hablando del pueblo de Israel ni del judaísmo en general, sino que está hablando directamente de Machaya, del Mesías, de Mashiach. Bendito su nombre. Entonces yo les invito, hermanos, para que coja su Biblia, tome su Biblia en este capítulo de Isaías 53. Y vamos a examinarlo éticamente, o sea, aplicándole exégesis. Y tome nota porque vamos a ir demostrando palabra por palabra, texto por texto, qué es lo que quiere decir este capítulo. Amén. Muy bien, comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio o a nuestro reporte? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Mija Emen, Lesmuatenu, Usroa, Yahweh al Mei, a Niglatah. ¿Quién ha creído nuestro reporte o nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Entonces dice, pues surgirá cual renuevo y como raíz de una tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura para que le miremos, ni atractivo para que nos deleitemos en él. Ustedes saben, hermanos, que a veces nosotros, los seres humanos, o a veces no, siempre los seres humanos, muchas veces cuando miramos a una persona, cuando una mujer mira a un hombre, o cuando un hombre mira a una mujer, o cuando una persona mayor mira a un niño o una niña, siempre busca es la belleza, lo externo. Y muchas veces, hermanos, por estar mirando tanto la belleza, nos olvidamos de el corazón, de las cualidades espirituales, morales y sociales que tiene la persona. Y a veces una persona puede tener más cualidades morales o espirituales que belleza. No que no sea belleza, que no sea bella o bello, sino que la persona en sí tiene una belleza física, de pronto muy memorable, pero cuando los ojos se posan solamente en esa área, descuidamos lo otro que hay detrás de esa máscara llamada belleza, porque detrás hay cualidades. Por eso es que el Eterno, mire que el Eterno pudo haber
hecho que el Mesías fuera de pronto el hombre más bonito que haya habido en la historia de la humanidad. Teniendo en cuenta que los grandes personajes bíblicos de la antigüedad, lo que es David, lo que es Salomón, lo que es Josué, lo que es Saúl, lo que es Jonatán, todas estas personas eran de una gran belleza física y una gran estatura. Y se distinguieron no solamente por esa parte, esa área de la belleza física, sino también por el valor que estas personas tenían. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a mirar más allá, aprendamos a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso cuando el texto aquí dice que surgirá como un renuevo y como raíz de una tierra seca, ojo con estas palabras, un renuevo es una planta que está saliendo de un árbol o de una planta que ya está casi destruida, que fue destrozada, lo que sea, y cuando menos piensa surgió un renuevo. De pronto algún hilo de raíz estaba pegada todavía a la tierra y a través de ese hilo de raíz sobrevivió. Y ahí sale un renuevo. Por eso lo ratifica cuando dice, y como raíz de una tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le miremos. Tampoco tendrá o será atractivo para que nos deleitemos en él. Acordémonos que en Proverbios hay un texto que dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahweh, esta será alabada. O sea, lo que trae la alabanza en una mujer, en este caso, como dice el texto de Proverbios, es el temor al cielo, o sea, la gracia. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahweh, esta será alabada. ¿Ok? Pero cuando hay otra gracia, hermanos, que toda persona tiene, que es como un don innato. Otras personas lo llaman el sexapel o el don innato, que hace que una persona haya gracia ante los demás sin necesidad de tener un atractivo físico, sino una gracia. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, en este caso de Yeshua, por eso dice de que él va a ser como un árbol inglengue, como una planta inglengue. En la clase del lunes estábamos diciendo precisamente eso, de que Yeshua físicamente era inglengue, era un debilucho, no tenía apariencia o pinta de ser un soldado, ni tenía mano ni físico como para tomar una espada o una lanza o un arco, nada de eso. Era más bien inglengue, débil. Por eso dice, como raíz de una tierra seca. No hay parecer en él, ni hay hermosura, para que nos fijemos en él, ni atractivo para que nos deleitemos en él. Luego menciona unas características que dice, fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ok? Cuando una persona es despreciada, acordémonos de la enseñanza de la bendición del perseguido de la persona menospreciada. O sea, yo quiero dirigirme en este momento a todos los hermanos y hermanas que están aquí en esta clase, que en algún momento en sus vidas
ustedes fueron menospreciados, fueron dejados a un lado, fueron como que no los tuvieron en cuenta, los dejaron a un lado, como que no sirve. ¿Ok? Entonces, todos alguna vez en la vida hemos sufrido algún menosprecio o lo están sufriendo en este momento, porque en este momento hay mucha gente que está siendo menospreciada. Toda persona que es menospreciada, que es desechada, que es abandonada, que es traicionada en algún momento de su vida, a esa persona tiene el Eterno reservada una bendición. Porque el menosprecio, el desprecio y el ser desechado, eso trae mucho sufrimiento, eso trae dolor en el corazón. Un dolor muy agudo, muy profundo en la vida. Bendito el Eterno. Entonces, mire que esa es la característica del Mesías. Cuando usted lee detalladamente los evangelios, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que a Yeshua, por parte de los doctores de la ley, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, porque los escribas no eran cualquier pelón en esa época, hermano. Los escribas es como hoy en día decir los notarios. El doctor fulano de tal. Son notarios, abogados. Porque un notario tiene que ser abogado. Un doctor. En este caso, un escriba era un doctor en la Torá, en la ley, en la jurisprudencia. Cuando una persona necesitaba sacar un documento legal, tenía que ir donde un escriba, porque los escribas eran los que hacían este trabajo. ¿Ok? Entonces, Yeshua fue altamente menospreciado por los príncipes del pueblo en aquella época. El Sanedrín, los doctores y también los escribas y los fariseos, que era lo más encumbrado a nivel religioso en la época del primer siglo. ¿Ok? Luego también, hermanos, la gente común a veces en ciertas oportunidades no tenían respeto por Yeshua, o sea, no lo respetaban. No que él exigiera respeto diciendo que él era el Mesías, no, al menos respeto como una persona común y corriente. Porque a él a una vez alguien le dijo que él era bastardo, hijo de fornicación. O sea, le dijeron que era, la palabra correcta era bastardo. ¿Ok? Hoy en día el mundo está tan acostumbrado a muchas cosas malas que esa palabra pues hoy en día ya ni la menciona nadie. Pero todos sabemos que un bastardo es un niño o una niña que nace fuera del matrimonio. ¿Ok? Entonces, hoy en día pues nadie se fija en eso, de lo común que se ha convertido esa práctica. Pero en la antigüedad, hermanos, la gente se cuidaba mucho de tener hijos fuera del matrimonio porque eso caía bajo el mote de bastardo. Entonces a Yeshua le dijeron bastardo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un desprecio, de un desechado por la sociedad. Dígame usted, hermanos, por ejemplo, esta mujer, la samaritana, si ella alcanzó el reino, si ella aceptó a Yeshua y la Torá, yo creo que ella todavía, donde esté en este momento, ella todavía se debe estar lamentando la forma tan tosca y frentera en grosería como le habló a Yeshua. Porque cuando Yeshua le dice, mujer, ¿me puedes dar de beber? Y ella le dijo, ¡hey! ¿Qué le pasa, mijo? ¿Qué le pasa? Usted no ve que yo soy samaritana y usted es judío. Entonces, ahí en el texto, en el relato, dice de que samaritanos y judíos no se trataban.
había una rivalidad, había un menosprecio. Entonces, por eso es que ella le responde de esa manera a Yeshua. Yeshua sabe que ella es samaritana. Él sabía. Pero más sin embargo, la mujer, sin saber quién era realmente Yeshua, ella le responde como todo buen samaritano lo haría ante un judío, por esa rivalidad y por ese odio que habían entre ellos. Baruch Hashem. Ahora, cuando habla de varón de dolores, cuando Yeshua estuvo aquí, hermanos, durante todo ese tiempo ejerciendo su ministerio, Yeshua sabía lo que iba a pasar con él. O sea, él sabía los sufrimientos que iba a tener allá en Jerusalén. Por eso es que en el monte de la transfiguración, cuando apareció Moche y Elías, y allí estaba también Pedro y Juan, creo. Entonces, el texto dice de que ellos tres estaban hablando, o sea, Moche, Yeshua, Moche y Elías. Estaban hablando entre ellos. Y estaban hablando acerca de lo que se avecinaba. O sea, lo que se venía, hermano, no era fácil. No estamos hablando de descomponerse un pie o cortarse un dedo o darse un golpe, no, era una cosa, unos sufrimientos impresionantes lo que venía. Entonces el Eterno permite que se acerquen o que lleguen Moche y Elías, Moisés y Elías, aparezcan allí para animarlo, para darle fuerzas en cuanto a la humanidad, en su humanidad, o sea, como hombre. ¿Ok? Como hombre no es fácil, porque el cuerpo duele, los golpes duelen. ¿Ok? Entonces ellos estaban allí hablando con él, animándolo a que no se volviera atrás, a que cumpliera su cometido. Por eso allí había una representación, hablando ya a nivel de Midrash, hacer un Midrash acerca de esto. Allí estaba representada la Torá, la ley, porque la ley fue dada a Mochi. Y estaba representada los profetas a través de Elías. ¿Ok? Del profeta Elías que apareció allí. Entonces, yo me imagino o yo creo a Elías diciéndole, recuerda, maestro, lo que está escrito acerca de ti. Me imagino que le mencionarían este capítulo 53. Acuérdate lo que dice Isaías 53. Acuérdate lo que dijo David en los Salmos. Acuérdate lo que dijo Jeremías. Acuérdate lo que dijo el profeta Zacarías. O sea, allí estaba Elías en una representación, representando a todos los profetas, recordándole a Yeshua todo lo que se había escrito acerca de él y que había que cumplir. Que llegó el momento, llegó la hora crucial, llegó el momento. Pero también allí estaba Moche en representación de la ley, la Torá. Porque el hombre, el ser humano conoció pecado fue a través de la ley. ¿Ok? Fue expuesto, el pecado fue expuesto a través de la ley. Entonces Moche le estaba recordando la responsabilidad que tenía de quitar el pecado de una vez por todas, como leímos un texto estos días donde dice de que el pecado fue arrancado en un solo día. ¿Ok? En un solo día. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, allí estaban ellos recordándole a Yeshua su compromiso, su misión, y dándole ánimos para que no se fuera atrás, para que no renunciara. Por eso
es que Juan, capítulo 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oh, con ese texto. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, yo pensaba que ese texto decía de otra manera. Yo pensaba que el texto decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así pensaba yo que decía el texto, pero una vez me puse a mirarlo bien detenidamente y no dice a los suyos, sino a lo suyo. Ojo con eso. Si usted está en las mismas que yo estaba, hay que hacer un tikkun olam con eso, o sea, una rectificación. El texto originalmente dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir a lo suyo? Porque Yeshua sabía de antemano a qué venía aquí a la tierra. Él no vino aquí de turismo. Él no vino aquí a conocer Egipto y a conocer el Mediterráneo y todas esas cosas. No, él vino a cumplir una misión. Y él sabía lo que implicaba la misión. Él sabía lo que iba a pasar. Baruch Hashem, pero también sabía las glorias que vendrían tras ello. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso, algo, hermanos, que hay que admirar. Y qué bueno que nosotros pudiéramos imitar esa parte. Yo quiero que usted recuerde que Yeshua sabía lo que cada uno iba a hacer. Él llamó a Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer. Él llamó a Pedro sabiendo que Pedro lo iba a negar. Él llamó a todos los otros discípulos sabiendo que lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo en un momento dado. Él sabía todo. Mas, sin embargo, él sabiendo todas esas cosas, él los trataba a todos con respeto, con cariño, los trataba, hermanos, con esa hidalguía, con esa jerarquía, porque eso, hermanos, para uno hacer una cosa de eso se necesita jerarquía, se necesita clase. ¿Ok? De que usted sabe que Pedro lo va a negar, mas sin embargo usted trata a Pedro y le enseña a Pedro y lo instruye y lo prepara y no le echa ninguna indirecta. Nosotros somos indirecteros. Ustedes, todos nosotros a veces echamos indirectas. Pero mire que nunca en las escrituras, en los relatos evangélicos, hay algún texto o alguna palabra que diga que Jesús le echó una indirecta a Pedro y le diga, este dice que me sigue, que está conmigo, pero de verdad que con la que me va a salir. No, Jesús nunca lo hizo. Ni tampoco nunca le dijo nada a Judas, por lo que Judas iba a hacer, o sea, Yehudá, lo que iba a hacer, que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Eso es, o sea, eso no sabe qué es peor, si que a usted lo nieguen, como Pedro lo hizo, o que uno de sus discípulos lo venda por 30 piezas de plata, lo venda por dinero como si fuera un esclavo, como si fuera una mercancía. Eso no sabe qué es peor. Entonces, allí está Jesús, hermanos, tratando con todos ellos durante esos 3 años, enseñándoles, instruyéndolos, pasándole todas las rabias y las contradicciones que había en ellos tranquilamente. Para una cosa de esas, hermanos, se necesita hidalguía, carácter, bendito el Eterno. Y qué bueno que nosotros, hermanos, aprendamos a tratar a las personas así, aunque las personas nos traten mal. ¿Ok? Porque usted sabe, en cualquier momento de su vida usted se va a dar cuenta que hay una persona cercana a usted que habla mal de usted. Y usted sabe. Pero usted tener el carácter suficiente, grande, hidalgo, de usted tratar a esa persona común y corriente como si no hubiera pasado nada. ¿Ok? Hay que aprenderle a Jesús, hermanos. Porque a veces queremos mirar de Jesús a los milagros y todas esas cosas, pero también hay que aprender esos detalles, esos rasgos humanos tan grandes y sublimes que Jesús tuvo para con sus discípulos, para con la gente,
y para con nosotros en este tiempo. Amén. Baruch Hashem. Entonces, aquí en este texto donde dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. O sea, esta parte de esconder el rostro es negarlo, pero también es dejarlo solo. Pedro lo negó como una forma de esconder el rostro. Los discípulos se fueron, se apartaron, corrieron todos cuando a él lo arrestaron. Y hoy en día hay mucha gente que conoce de la Torá, que conoce de Yeshua, que también lo están negando. Están negando a Yeshua, están regresando a la Torá. O sea, están regresando al mandamiento, pero sin Yeshua. Están negando al Yeshua. Por eso es que Yeshua mismo dijo, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Ok? Y el que me reconociere delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Bendito sea su nombre, porque precisamente este estudio se trata de eso, de que nosotros no caigamos en semejante contradicción por un error, por una rabia, por una amargura, porque yo quiero que usted, hermano, tiene que cuidarse de esas cosas. O sea, yo quiero que nosotros, perdón, yo quiero, hermanos, que nosotros dejemos de ser tan emocionales y dejemos de ser tan mimados. Estamos hablando mimados espiritualmente. O sea, yo he conocido varios hermanos que han negado al Mesías y se han ido para el judaísmo ortodoxo negando a Yeshua como Mashiach. Cuando uno ve estas situaciones, uno dice, wow, ¿cómo así que el hermano cayó en una contradicción de esas? ¿Qué pasó? Entonces uno le pregunta, lo primero que uno le pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Y cuando uno comienza a rebobinar el cassette, a mirar hacia atrás, uno se da cuenta de que de pronto ese hermano tuvo una mala experiencia en la congregación mesiánica, tuvo una mala experiencia, tuvo un traspiés, algo desagradable que no le gustó, que lo afectó. Entonces esa persona se convierte en un blanco vulnerable, como para dar ese paso de negar al Mesías, porque su corazón y su mente ya están afectados. No doctrinalmente, porque Yeshua no le ha hecho nada a la persona, de ninguna manera. El Eterno no le ha hecho nada. Pero la persona está en este momento vulnerable, está open, está abierto su corazón para otras posibilidades. Entonces, ustedes, nosotros, hermanos, yo creo que usted ponga mucha atención a lo que yo le voy a decir. Nosotros no podemos mezclar nuestros problemas, nuestros sinsabores, nuestras tristezas que usted haya tenido allá o aquí en la congregación de raíces hebreas, creyendo en Yeshua, porque usted más adelante usted puede tener un desengaño, usted puede tener una tristeza, una persecución, algo muy desagradable que le hayan hecho a usted, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, usted no mezcle, usted no permita por nada de la vida que esa situación que usted pueda vivir o haya vivido o vaya a vivir más adelante
a usted le afecte su relación con el Eterno, a usted le afecte su fe en Yeshua. No permita eso. O sea, pase lo que pase, viva lo que usted viva, pero usted adelante con Yeshua. Porque el día que usted use eso, que a usted le haya ocurrido, el día que usted use eso, que a usted le pasó o le va a pasar como una excusa para usted irse para atrás, para usted negar al Mesías, eso quiere decir que usted nunca lo ha conocido. Eso quiere decir de que usted no está donde debe de estar. Eso quiere decir que usted no ha echado raíces, no ha creído de verdad, porque lo que se le ha enseñado a usted hasta este momento es palabra, es Torá, es el antiguo pacto, es el nuevo pacto. Se le ha enseñado a usted con argumentos, con textos bíblicos, con Midrash, con la Gemara, con la Mishnah. Hermanos, ¿qué no se le ha dicho a usted? ¿De qué forma no se le ha enseñado a usted? Pero que eso, hermano, no afecte para nada su entorno. No permita que una amargura le entre a su corazón y que eso dé pie para que usted diga, no, entonces yo voy me voy para allá, al judaísmo otra vez, porque aquí me pasó esto, me pasó aquello. Hermano, no. ¿Por qué cree usted que yo le acabo de mencionar que Yeshua, sabiendo lo que iba a hacer Judas, sabiendo lo que iba a hacer Pedro, sabiendo lo que iban a hacer los otros discípulos, sabiendo lo que usted iba a hacer y lo que usted ha hecho como pecador que somos todos, mas sin embargo él no se volvió atrás, porque ninguno de nosotros merecemos entrar al reino por nuestros pecados. Pero con todo y eso, hermanos, Yeshua, él dijo, yo voy a seguir adelante, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. No importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa si me menosprecian, no importa lo que pase más adelante, pero yo lo hago. O sea, él no se volvió atrás. Conociendo los corazones de la gente, él no se volvió atrás. Eso, hermanos, es grandeza. Eso es carácter. Y eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar en este tiempo, carácter. ¿Ok? Y le voy a dar un ejemplo de lo que es carácter. Las madres, las hermanas que tienen hijos. Usted tiene su hijo. No importa lo que su hijo haga en la vida. Cosas buenas, cosas malas. Pero usted siempre lo va a perdonar porque es su hijo. Porque lo tuviste en tu vientre, porque lo pariste. ¿Ok? Nunca lo vas a votar porque es tu hijo. Y siempre el corazón de una madre va a estar abierto para un regreso de un hijo descarriado. Nunca la puerta la va a cerrar. Nunca. ¿Ok? A nosotros, hermanos, espiritualmente, ¿quién nos parió? ¿Quién nos engendró? Yeshua. Fuimos engendrados por la palabra. Y prácticamente fuimos paridos espiritualmente allá en el madero. Mire lo que está diciendo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Lo que usted merecía llevar en su cuerpo, él dijo, yo lo llevo. Y sufrió nuestros dolores, mientras nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y abatido. Bendito el Eterno. Nosotros, hermanos, tenemos que
tomar ese ejemplo, porque es que cuando yo decía ahora de que debemos de dejar las emociones y lo fantástico, nosotros ya pasamos por eso, hermanos. Los milagros, creemos en los milagros. Que Jesús levantó a Lázaro, lo levantó, bendito su nombre, qué cosa más grande. Pero hay que avanzar más hacia adelante de eso, hermanos. Hay que ir más adentro. ¿Ok? Hay que ir más adentro. Bendito su nombre. Entender qué fue lo que pasó en el madero. ¿Por qué Él llevó nuestras enfermedades? ¿Por qué Él sufrió nuestros dolores? ¿Por qué nosotros le tuvimos por azotado? ¿Por qué escondimos de Él el rostro? ¿Qué es esconder de Él el rostro? La vergüenza. La vergüenza. ¿Ok? ¿Cómo se siente usted si usted va a una tienda o a un lugar y usted está comiendo en un restaurante y cuando llega la hora de pagar la cuenta, alguien le dice a usted, no, tranquilo, no necesitas pagar la cuenta porque ya fulano de tal o una persona pagó la cuenta suya lo que usted consumió ahí? ¿Cómo se siente uno? Uno siente vergüenza, uno siente admiración, uno siente curiosidad. ¿Quién fue? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Eso es lo que viene. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, todo lo que era para nosotros, Él lo llevó. Sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Yahweh y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro bienestar fue sobre Él, y con sus heridas fuimos nosotros sanados. O sea, aquí está hablando, hermanos, de lo que los rabinos llaman el leproso. El leproso. ¿Por qué? Porque Él se hizo leproso por nosotros. Entonces, hay un juego de palabras en el Talmud, un documento rabínico, donde un rabino le pregunta a otro, oye, ¿tú sabes cuándo viene el Mesías? Y él le dijo, no, yo no sé, pero ve y pregúntale a fulano de tal, que está en tal lugar. Entonces el hombre va a esa persona y le pregunta, me dijeron que tú sabes cuándo va a venir el Mesías. Y él dice, ¿quién? ¿Que viene quién? El Mesías. Entonces la persona le dice, no, pero yo lo conozco como el leproso. Pero míralo, el leproso está por acá cerquita, está en tal lugar. Y la persona va a donde está el leproso y ve que el leproso le está poniendo una venda en la herida a una persona. Le pone la venda y se la vuelve a quitar. Le pone otra venda y se la vuelve a quitar. Entonces la persona le pregunta, ¿qué haces? ¿Por qué le quitas, pones la venda y la quitas tan rápido? Y él dice, porque estoy sanando las enfermedades y porque yo quiero ponerme la venda en mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese es llamado el leproso y ese es el Mesías. Es un juego de palabras, una alegoría acerca del Mesías, porque es que la palabra cuando dice acá, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, en Reina Valera dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en hebreo no dice llaga, dice sarat, o sea, lepra, porque la lepra se parece a una llaga. Entonces, por eso es que los rabinos dicen que él es llamado el leproso.
se hizo leproso por nosotros. Ahora, hace unos meses estuvimos hablando de una palabra y se me fue. Una palabra de que una persona estigmata, creo que es en inglés, estigmata, en español estigma. ¿Qué es un estigma, hermanos? Vamos a descubrir algo curioso los que no estuvieron en esa clase. Uno puede, en cierto modo, llevar la enfermedad de otra persona. ¿Ok? Yo recuerdo, yo estaba recién casado y yo recuerdo que a mi esposa en esa época le estaban saliendo esas venas que le dan a las mujeres, que duelen mucho, por cierto. Muchas venas, lo que llaman venas varicosas o algo así, que eso se nota en la piel y que causan dolor. Eso hace muchos años. Bueno, yo había aprendido en esa época, en la iglesia, de que uno podía pedirle al Eterno que le quitara la enfermedad a una persona y se la pasara a uno. Entonces yo hice esa oración. No la hice con mucha fe porque yo estaba muy joven, pero ocurrió el fenómeno de que a ella se le quitaron las venas varicosas, o sea, esas venas y el dolor de los pies, y se me pasó a mí, a los pies míos. Se me pasó. Entonces yo dije, tan raro. Yo no me acordaba de eso, que yo había pedido eso, y yo no había caído en cuenta de que a mí se me habían pasado las venas de ella, se me habían pasado acá. Ok. Luego ahora, cuando vengo al conocimiento de la Torá, descubro de que eso es algo que se puede hacer siempre cuando el Eterno lo permita. Entonces, yo varias veces, yo he visto personas enfermas y con ciertas enfermedades, no vamos a hablar de un cáncer o de alguna cosa grave, mortal, sino dolencias ocasionales. Y yo le he pedido al Eterno que me dé esa enfermedad a mí, que yo la llevo, y el Eterno lo ha hecho. Otras veces no lo ha hecho. La persona sigue con la enfermedad, pero otras veces sí me pasa la enfermedad. Claro, usted se preguntará, bueno, entonces usted tiene todavía la enfermedad y no, la enfermedad desaparece, la lleva uno un tiempo, pero como eso es algo que no es normal, el cuerpo sano que uno tiene en ese momento va deshaciendo la enfermedad que le pasó a uno de la otra persona. ¿Ok? O sea, eso se puede hacer. Y usted lo puede hacer, hermanos. Claro, para usted hacer eso, pues tiene que haber mucho amor, mucha pasión por las cosas del Eterno y también mucho rajem, o sea, misericordia. Porque hay enfermedades, hermanos, que de verdad son duras, son fuertes, y uno le da pesar ver una persona con una enfermedad bien tenaz, y usted puede decirle al Eterno, Señor, deme esa enfermedad. No se preocupe usted por eso, de que usted no va a quedarse toda la vida con esa enfermedad, sino que esa enfermedad va a estar con usted un tiempo, puede ser una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, un tiempo, mientras que su cuerpo va deshaciendo la enfermedad, porque su cuerpo no la produjo. ¿Ok? Y entró al cuerpo de una forma sobrenatural. Y también de una forma sobrenatural se va deshaciendo la enfermedad. ¿Ok?
Eso es lo que llaman estigma, un estigma. Esa palabra creo que la creó el catolicismo y el cristianismo, el estigma. Ahora, cuando estaba en New Jersey, pastoreando allá en el año 94, en 1994, yo recuerdo que había una hermana muy recién convertida y muy devota, muy consagrada y de mucha oración. Y yo había dado una enseñanza sobre el estigma y la hermana, como quien dice, se le iluminó el bombillo. Y digo, sí. Entonces yo le voy a pedir al Señor que me dé las marcas del madero en mis manos y en los pies. ¿Qué fue lo que pidió la hermana? De un momento a otro, la hermana cuenta que un día se levantó por la mañana y tenía aquí, en esta parte, una herida abierta, hermanos, pero no sangraba, y en las dos manos. Una herida abierta, pero no sangraba, pero se le veía la carne y se veía todo ahí. Eso era impresionante, pero no salía sangre. Y mucho dolor. La hermana duró como un mes con eso ahí. De un momento a otro se le desapareció de las manos y le dio fue en los pies, porque ella había dicho en las manos y en los pies. Gracias al Eterno que ella no dijo que el costado. También la herida de la lanza aquí en el costado. En los pies duró como 2 semanas. La hermana tuvo que dejar de ir a trabajar porque con esa cosa aquí en las manos de pronto se podía entrar una infección o alguna cosa y tenía mucho dolor. Mucho dolor. Bendito el Eterno. Ahora, cuando hablamos de que Yeshua llevó nuestros dolores, no estamos hablando de algo que sea imposible. ¿Cuál es el problema con Yeshua? El problema con Yeshua es que él llevó los dolores de millones de personas. El dolor de millones y millones de personas, hermanos. Eso debió ser una cosa impresionante, el dolor más grande que pueda haber en un ser humano, lo llevó Yeshua porque él llevó todos nuestros dolores de millones de personas. Los llevó él en su cuerpo. Bendito sea su nombre. Ahora, hermano Álvaro, usted ha estado 2 veces en la clase esta, porque es que a mí siempre se me olvida el nombre de ese bendito animal. No, el animal no, la enfermedad que saca la paloma. ¿Tú te acuerdas, hermano Álvaro? Creo que es la hepatitis. Me parece que es la hepatitis. Mire usted, hermanos, que yo no estoy hablando de ciencia ficción porque esto existe. El Eterno reveló a los sabios hace muchos años, para los que no estuvieron en esas clases, de que usando palomas, pues la paloma tiene el don. La paloma se pone aquí en el área del estómago de la persona donde tiene la enfermedad, hepatitis. Entonces, a la persona la acuestan en una cama y luego ponen una paloma sobre el estómago, unos 20, 30 minutos. La paloma viva, lógico, no muerta, sino viva. La paloma tiene el don de absorber la enfermedad. Entonces, si la persona tiene la enfermedad muy avanzada, se necesitan por ahí 5, 6 o 7 palomas, porque las palomas van muriendo. La primer paloma, ¡pácate!, se muere, porque la enfermedad la mata, no aguanta. Ponen la segunda, 20, 30 minutos y absorbe. O sea, cuando la enfermedad está muy avanzada, se necesitan varias palomas, porque una paloma no da para sacar semejante enfermedad. Entonces, entre 5, 6, 7 palomas y todas tienen que morir. Las palomas mueren porque
no aguanta el organismo de la paloma, no aguanta la enfermedad, pero sí tienen el don de absorber la enfermedad, la sacan, sin necesidad de cirugía ni nada. Eso es algo sobrenatural, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Hermano Ophelia. Esa es como la enfermedad, hermano, que le da a una persona en la pierna, que le pone la pierna a uno roja y que le ponen a uno un sapo vivo también y el sapo se muere también porque coge esa enfermedad. Es lo mismo también. Entonces Amén. en la pierna. Amén. Pastor, buenas noches. Hermana Grace, welcome. Hola. Oiga, de la enfermedad del hígado también es la cirrosis. La cirrosis hepática, sí, Sí, también ha de ser, ¿no? correcto. Gracias, hermana Grace. O sea, aquí estaba hablando, hermanos, empezando por Yeshua, porque él llevó nuestras enfermedades. Por eso nosotros no tenemos por qué enfermarnos. Ese es el asunto. Si nosotros nos enfermamos, eso no es normal que nos enfermemos. ¿Por qué? Porque Yeshua ya llevó nuestras enfermedades. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué nos enfermamos? Si Yeshua ya llevó nuestras enfermedades. Estamos faltos de fe. ¿Ok? Ahora, hay un dicho que dice que a Dios rogando con el mazo dando. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo, en el cristianismo evangélico? Ustedes saben que los evangélicos, o cuando éramos evangélicos en la iglesia cristiana, nosotros muertos de la risa comíamos carne de cerdo y chorizos de cerdo y todo lo que fuera de cerdo. Entonces, lógicamente, en un culto de oración o en una dominical, uno se paraba en el púlpito y decía, vamos a orar por las peticiones. ¿Quién tiene una petición? Y se levantaban 20, 30, 40 la mano. Pido oración por esto, pido oración por esto, puras enfermedades. Entonces ahí se aplica la palabra, Dios rogando y con el mazo dando. Pero nosotros, que ya entendemos lo que es kosher y lo que no es kosher, lo que es permitido y no permitido en cuanto a la alimentación, ¿por qué tenemos que enfermarnos? Puede ser por descuidos, por excesos en alguna cuestión de comida o costumbres, o enfermedades ya que traemos hereditarias, o cuando no éramos creyentes, una persona que haya sido tomadora o viciosa de cigarro, de tabaco, de marihuana o de drogas sintéticas, lógicamente el cuerpo se resiente y ahí justifica una enfermedad en el cuerpo. Pero una persona, hermanos, que lleve años y años y años y años y años practicando Torah, no debía enfermarse. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, hay enfermedades que pueden llegar al cuerpo como una prueba de parte del Eterno. ¿Ok? Como una prueba. No nos justifiquemos diciendo de que de algo nos tenemos que morir. No. Porque cuando usted mira muchos personajes de la Biblia, ellos murieron de pura vejez, de puros viejos, pero no por una enfermedad. No por una enfermedad. Murieron porque ya se acostaron a dormir, estaban aliviados, no les dolía una muela, se acostaron el otro día, tranquilitos se fueron. No se los llevó una enfermedad. Pero hoy en día, generalmente la gente que muere de muerte natural es muy poca, es escasa. Y nosotros debíamos de estar en esa lista. De morir, si el Eterno lo permite, de muerte natural, pero no por una enfermedad. No por una enfermedad. O sea, tenemos que examinar bien la cosa. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto exceso, tanta cosa?
sabiendo que ya Yeshua llevó nuestras enfermedades. Y que puede haber una persona que puede sustraernos nuestra enfermedad y llevarla a esa persona y deshacerla. Deshacerla. ¿Okay? Yo recuerdo, aquí hay una hermana que está aquí. Yo hace un tiempo, la hermana tiene una enfermedad porque todavía la tiene. Y yo le rogué tanto al Eterno que me la diera, pues que me diera esa enfermedad a mí, pero el Eterno no lo hizo. No lo hizo. Y la hermana está con su enfermedad tenaz. Porque hay veces que el Eterno dice, no, déjelo que lo lleva. Déjela que la lleve o déjelo que lo lleve, que la lleve. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Pero sí se puede hacer, hermanos. Yeshua ya lo hizo. Y lo hizo por millones de personas. Que usted lo haga por una persona o dos es algo, hermanos, y eso honra al cielo. ¿Ok? Eso honra al cielo. Usted lo puede hacer. En otra oportunidad, usted me escribe, yo le digo cómo se hace la oración de coger la enfermedad, aunque cuando se hace lo de la cosa de las palomas, no hay necesidad de hacer una oración, simplemente poner la paloma y la paloma absorbe. Y lo que dijo la hermana de las ranas o los sapos, la naturaleza tiene muchos misterios y todo eso está en los escritos rabínicos, porque el Eterno reveló mucha de esa ciencia a los sabios. Usted no se imagina el conocimiento que hay en esos escritos rabínicos sobre cosas de la salud y de muchas cosas normales de la vida. Ok. Luego el texto que sigue. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se volvió a su propio camino, o sea, a su propia forma de pensar. Y Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido, mas humillándose a sí mismo, no abrió su boca, como cordero que he llevado al matadero, y como oveja que delante de sus trasquiladores está muda, así no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y con su generación, ¿quién razonó? O sea, ¿quién meditó sobre los acontecimientos? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía el castigo. Aquí, hermanos, con este texto yo voy a decir algo muy grave y muy serio. Ojo con lo que va a oír. Muy grave y muy serio. Cuando Yeshua vino a la tierra y fue a dar al madero a morir, él murió fue por el pueblo. Por su pueblo. Y a sus descendientes. O sea, eso de la muerte universal en el madero, eso lo creó el catolicismo. Pero Yeshua no vino aquí a morir por todo el mundo, hermanos. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué no vino a morir por todo el mundo? Porque su muerte y su resurrección no fue universal. Porque él vino a morir por un pueblo que había traspasado la Torá, la ley. Había transgredido la ley. Y él murió cumpliendo exactamente y estrictamente los requerimientos de la ley. Por eso Juan lo señala y dice, he aquí el cordero, o sea, la oveja de Elohim que quita el pecado del mundo. Así dice en el texto, pero el texto hebreo no dice así. ¿Ok? Ahora, entonces viene una pregunta. Yo la hago por usted. Entonces, hermanos, si un japonés que
que la raza japonesa no forma parte del pueblo ni históricamente ni nada. Entonces, ¿esa gente qué? Esa gente excluidos totalmente. Si un japonés cree, comienza a guardar mandamiento y cree en Yeshua, tiene la puerta abierta. ¿Ok? Porque acuérdese que la oración de Salomón cuando construyó el templo, y él dijo, si un extranjero viniere aquí y guardare tus mandamientos y obedeciere tus estatutos, tú no lo vas a despreciar y lo vas a recibir y hallará cabida en tu casa. Y ese capítulo de Isaías 67, cuando habla del eunuco, cuando habla del extranjero que guarda mis chabatots y que retiene su pie en guardar el chabat, dice que le daré un nombre mejor que el de hijos y hallará casa, lugar en mi casa, y mi casa será llamada casa de oración. ¿Ok? O sea, el sacrificio de Yeshua en el madero no es universal. Él vino y murió estrictamente cumpliendo los requerimientos de la Torá. Mire que él murió exactamente. Primero, que él no murió en un Shabbat, porque él no podía morir en un Shabbat, ni tampoco en una fiesta. Porque usted dirá, pero es que vea, él murió en Pesach. Él murió un día antes de Pesach, de que comenzara Pesach. Tenaz, un día antes. Porque él representa al Cordero Pascual que era sacrificado antes de Pesach. ¿Ok? Bendito su nombre. O sea, Yeshua muere, es erigido en el madero a las 9 de la mañana a la hora del sacrificio diario. Y muere a las 3 de la tarde a la hora del sacrificio de la tarde, porque en el templo se hacían 2 sacrificios diarios, menos Shabbat. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Ok? Sacrificio de la mañana y sacrificio de la tarde. Y él fue levantado en el madero 9 de la mañana. Muere exactamente a las 3 de la tarde, o sea que él estuvo 6 horas colgado ahí en esa estaca. 6 horas. El cordero de sacrificio tenía que ser sin defecto. Y Yeshua fue hallado sin defecto. ¿Quién lo ratificó? Un pagano. ¡Ja! Pilatos. O sea, uno cree que lo que Pilatos dijo, eso fue casualidad. No fue casualidad. O sea, un emperador, un gobernante romano extranjero, el Eterno lo usó para decir, señores, ningún pecado he hallado en este, refiriéndose a Yeshua. O sea, lo estaba ratificando como si fuera sacerdote para aprobar el sacrificio del cordero. Porque en el templo, antes de que el cordero fuera llevado para ser degollado, un sacerdote o 2 sacerdotes lo revisan, lo examinan, a ver si tiene algún defecto, si tiene un ojo torcido o una pata torcida o alguna enfermedad o cualquier defecto que tenga, lo hacía no apto para el sacrificio. Por eso es que a Yeshua lo llevaron al patio de Anás, el sumo sacerdote, y luego lo llevaron donde Pilatos, 2 lugares. Y allí lo examinaron. Pero el examen no fue visual, sino a latigazos. Ahí lo examinaron a puro látigo. Tenaz. O sea, eso es tenaz, hermanos. Esta es la otra forma de mirar los relatos evangélicos acerca del sacrificio y la muerte de Yeshua. Bendito sea su nombre.
Por eso es que Yeshua, vea, calladito, no dijo nada. ¿Ok? Por eso dice, como cordero que he llevado al matadero, como oveja que delante de sus trasquiladores está muda, y así no abrió su boca. Por opresión y por juicio fue quitado. Y con su generación, ¿quién razonó? Porque fue cortado la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía el castigo. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue su tumba. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, para ver si su alma se ofrecería en restitución, para que él pueda ver a su semilla, prolongar sus días, y que el propósito de Yahweh sea prosperado en su mano. De la aflicción de su alma verá los frutos. Los frutos. Nosotros, hermanos, somos el fruto de ello. Nosotros somos fruto del sacrificio de Yeshua en el madero, de ese valor, de esa gallardía que él tuvo. Nosotros somos el fruto de eso. Por eso dice, de la aflicción de su alma verá los frutos. Mi siervo, quien por su conocimiento justificó el justo a muchos, y sus iniquidades él llevó. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Amén. Muy bien, aquí tenemos una lectura somera. Ahora vamos a hacernos 7 preguntas, a extraer de este capítulo 7 cosas para probar que Yeshua sí es divino y que el Mesías es divino y que no está hablando aquí de un pueblo de Israel, sino que está hablando de una persona. Primero, la última parte del verso 8 dice claramente que el siervo sufrirá por los pecados de mi pueblo. No por todo el mundo. Mi pueblo. ¿Se acuerdan lo que yo dije ahora? Que el sacrificio de Yeshua no fue universal. Él vino, por eso es que hay que entender las palabras que él decía y repetía mucho. Yo solamente vine a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino por todo el mundo, no. Eso es cuento católico. Eso es cuento católico. El texto está muy claro. La última parte del verso 8 dice claramente que el siervo sufrirá por los pecados de mi pueblo. Esto es el pueblo hebreo. En contexto, es imposible asumir que Israel es el siervo sufriente que expía los pecados de Israel. Claro, ahí no está hablando del pueblo de Israel, porque cómo se ve el pueblo de Israel sufriendo por el pueblo de Israel, no encaja. Si uno mantiene la postura de que Israel es el siervo sufriente, el verso 8 no tiene sentido. ¿You understand? ¿Entendimos bien? Segundo, el siervo de Yahweh consistentemente aparece mencionado a través del capítulo como una persona, como un individuo, no como un pueblo. Tercero, de acuerdo al Pechat, o sea, lo literal, el siervo de Yahweh no ha hecho maldad y es irreprochable. Y de acuerdo con todos los profetas, por ejemplo, en Isaías en particular, es imposible pensar o considerar que Israel sea irreprochable. Porque si Israel hubiera sido irreprochable, él no hubiera tenido necesidad de venir a morir por el pueblo. ¿Por qué? Porque era irreprochable.
El mensaje de Isaías al rey Acaz fue un llamado a hacer techubá, o sea, retorno. Eso está en Isaías 7. Y nadie puede arguir que el reino de Yehudá haya sido irreprochable en ningún momento. Cuarto, el pueblo hebreo siempre resistió las muchas persecuciones que ha tenido que padecer a lo largo de los años. Isaías claramente dice que el siervo no abrió su boca. Es imposible ver cómo puede esto aplicar a Israel basándose en la historia del pueblo judío, que fue un pueblo que siempre se defendió, que siempre fue a la guerra. Pero aquí del siervo sufriente dice que no abrió su boca. Quinto, el capítulo proclama que el siervo llevó los pecados sobre sí mismo. La idea de que Israel sufre en lugar de las naciones no tiene soporte en las escrituras. Además, en el verso 11 dice que el sufrimiento del siervo traerá sanidad. Y es difícil ver en qué manera la persecución de Israel ha traído sanidad a las naciones. No, para nada. Baruch Hashem. Sexto, el verso 12 dice claramente que el siervo morirá. El pueblo judío no ha muerto como nación a pesar de las grandes persecuciones a lo largo de los siglos. Es imposible ver cómo esto puede referirse a Israel, como el rabino Schulman y otros muchos rabinos declaran. Séptimo, el rabino Aarón Yaskil explica que la palabra son, o sea, oveja en hebreo dice son, se refiere específicamente a Israel en Isaías 53. Este rabino dice: cuando el Mesías, el justo, venga, confesaremos todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual volvimos a su propio camino. El rabino Dessler declara en su libro Una carta de Elías, parte 3, página 116, que dice: ¿es posible decirle al enfermo que vaya y se sane a sí mismo? No. La única solución es aquel que es llamado el buen pastor, quien nos introducirá al mundo venidero. Él es la encarnación de Moche, que será revelado otra vez de la descendencia de David. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Ahora, vamos a mirar unas fuentes dadas por algunos grandes rabinos. El rabino Shelomo ben Yitzhak de la casa de Leví dijo: he aquí mi siervo prosperará. Un comentario sobre esta palabra. Significa que él es quien está siguiendo los mandamientos de Yahweh, no a la manera de los hombres, sino a la manera de Hashem. Él será exaltado y levantado. Quizás signifique que su exaltación será mayor en todos los mundos. Él es mayor que Abraham, mayor que Mochi, y que nuestros rabinos concluyeron del Midrash acerca del rey Mesías. Rabino Abarbanel, ¿cuál es el significado de sumamente exaltado? Él es exaltado más que Abraham y Moche y los ángeles. Y habla del rey Mesías. Es difícil comprender cómo un ser humano puede ser mayor que Moche, que Abraham y que los mismos ángeles. Amén. Rabino Salyach Eben Danan habla del Mesías y reprende a quienes interpretan que el siervo es Israel
y hace una conexión con Isaías 9:6. Ustedes saben qué dice Isaías 9:6. Porque un hijo nos es dado, un niño nos es dado. Vamos a mirarlo bien. Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tremenda profecía, 9:6. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo que dice este rabino. Dice, habla del Mesías, o sea, el capítulo 53 de Isaías está hablando del Mesías. Y él reprende a quienes interpretan que el siervo es Israel. Y menciona este texto de Isaías 9:6. Rabino al-Sheikh dice, hablaré y diré a nuestros rabinos que han hablado a una voz que la escritura de Isaías 53 habla del Mesías Ben David en conexión con Primera de Samuel 18:14. Ojo. Mire usted la forma como los rabinos desglosan esto. Primera de Samuel 18:14. Dice, y en todos sus caminos David se conducía prudentemente y Yahweh estaba con él. ¿Ok? Recuerda que a Yeshua, al Mesías, se les llama Ben David. Sanedrín hace una Sanedrín 98b. Debemos interpretar que Isaías 53:4 presenta al Mesías cuyo nombre es Ginón. Salmo 72, porque su nombre fue creado antes que el sol. Me gusta esta forma como o sea, la teología cristiana trinitaria, ellos enseñan erróneamente que Yeshua fue creado. Y esto es tan delicado de decir que Yeshua fue creado que los mismos judíos, los sabios judíos, ellos saben y reconocen que Yeshua o que el Mesías nunca fue creado. Lo único que fue creado fue el título y el nombre. Y aquí lo está diciendo uno. No sé si usted cayó en cuenta lo que yo estaba diciendo. Isaías 53:4 presenta al Mesías cuyo nombre es Ginón, porque su nombre fue creado antes que el sol. Ojo. Esto nos lleva a Salmo 72. Salmo 72. Oh Elohim, encomienda tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con rectitud y a tus afligidos con justicia. Entonces los montes producirán paz para el pueblo mediante la justicia. Porque este nombre Ginón es uno
es uno de los títulos que tiene Yeshua o el Mesías. Se le llama Ginón. Ginón. El nombre de Ginón es uno de los nombres rabínicos antiguos designados para el Mesías de Israel. El Tratado de Sanedrín 98b nos dice que su nombre perdurará para siempre. Amén. Muy bien. El rabino Herz Naftali Homber de Jacomén, comentario sobre el Tanaj. El rabino Sadía Gaón conecta al siervo con Jeremías y en efecto hay muchas similitudes con el profeta que fue perseguido por falsos profetas. Sin embargo, con base en el principio de la profecía, Isaías 52:13, no podemos interpretar que esté hablando de Jeremías, porque habla del rey Mesías, ya que muchos se preguntarán, ¿quién es él? Isaías 53:2. Él será rechazado, despreciado hasta ser afligido, con heridas y dolores hasta su muerte. Y también los Benei de Israel fallarán en reconocerlo y no creerán en la palabra que él hablará en el nombre de Hachem. Hachem lo escogerá para hacer la ofrenda por la culpa, para llevar todos los pecados de Israel. Esto está tenaz, lo que dijo el rabino Herz Naftali. Increíble esta apreciación rabínica, hermanos. Mire cómo dice, él será rechazado, él será despreciado hasta ser afligido, con heridas de dolores hasta su muerte. También los hijos de Israel fallarán en reconocerlo y no creerán en las palabras que él les hablará en el nombre de Hachem. Increíble, hermanos, que un rabino ortodoxo diga semejantes palabras tan acertadas, que si este rabino leyera los evangelios diría, bueno, ahí está, ese es Yeshua, porque Yeshua tiene todas las características que los mismos rabinos han dicho a través de la historia sobre el Mesías. Amén. Otro, Otsar Hamidrasim, o sea, la luz del Midrash. Dice, ojo con lo que voy a leer, hermanos. En el Gran Edén hay una sala llamada Sala de los Enfermos. Entonces el Mesías entra a la sala y toma todos los dolores y aflicciones de Israel y todos vendrán a él. No hay hombre que pueda llevar la aflicción de Israel, como está escrito. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Aguda, muy aguda esta apreciación. Ok, ahora, pensando yo acá, hermanos, en este texto, que esta expresión que es tan aguda que acabamos de mirar, cuando Yeshua vino aquí, él yo creo que sanaría por ahí más de 10,000 personas más o menos. De pronto yo esté cortico de números. Porque Yeshua sanó mucha gente, hermanos. O sea, cuando uno lee bien los evangelios, uno lee de que cuando la gente se daba cuenta de que él iba a llegar a algún pueblo o alguna ciudad, lo primero que hacían era recoger todos los enfermos para que él los sanara, y él los sanaba. O sea, no dejaba a nadie sin sanar. Así tuviera fe o no tuviera fe, él sanaba a la gente. O sea, eso es gracia y eso es rajem, misericordia. Él sanaba a la gente.
¿Ok? Y él sanó cientos de personas, mucha gente, mucha gente. O sea, si en aquella época existieran los hospitales, los que eran las enfermeras, los de la farmacia y los médicos se hubieran quedado sin trabajo. Lo hubieran odiado a él porque los iba a dejar sin trabajo. ¿Ok? Pero en esa época los hospitales no existían todavía. Y los médicos iban y visitaban a la gente en su propia casa, los enfermos. Entonces, la palabra enfermera o enfermero no existía en esa época. El médico era el que hacía todo. Ok. Entonces yo me preguntaba, hermanos, acerca de dos cosas que Yeshua hizo que uno le llama la atención. Primera, de que él en vida sanaba a los enfermos, los liberaba de sus enfermedades. Pero el hecho de que una persona fuera sanada no le daba tiquete para entrar al reino o para ser santo, simplemente por misericordia. Sanó mucha gente, pero solamente la gente de ahí, de su entorno. Solamente tenemos el caso del romano, del centurión, un extranjero que pidió oración por un siervo, y también tenemos la mujer sirofenicia, la griega, que también pidió, la que le dijo, los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de su señor, de mi señor. Ella también pidió rajem y Yeshua sanó a esa persona. La mujer con flujo de sangre. Señor, ¿cómo dice, hermano? La mujer que sufría de flujo de sangre. Lo que pasa es que con esta mujer, no sé si ella era extranjera o no era extranjera. No recuerdo si el texto menciona algo sobre eso, si ella no era judía. Yo creo que ella era judía por cuanto ella tocó el bordo del talit, porque hay una profecía acerca del bordo del talit, que esa profecía está en Jeremías, cuando dice que cuando venga el Mesías, todo aquel que lograre tocar su canaf, o sea, el bordo del manto, quedaría sano. Entonces, los judíos creyentes en Yeshua y conocedores de esta profecía, por eso es que el texto dice de que la gente procuraba tocar el bordo del manto de Yeshua, porque ellos conocían la profecía que decía que el que tocara el bordo de su manto quedaría sano de cualquier enfermedad. Eso ya estaba profetizado. Entonces, por eso el texto dice, y la gente le decían a Yeshua que les permitiera tan solo tocar el bordo de su manto. Y Jesús les decía, claro, toquen. O sea, yo quiero que tengamos en cuenta este acto para que nos demos cuenta de que Yeshua sí es el Mesías. O sea, no hay pistas aisladas, sino contundentes. Y no una, dos o tres, sino muchas características, cualidades y pistas de que Yeshua es el Mesías. Y esta es una de esas. La mujer que sufría flujo de sangre, ella conocía la profecía y creía que él era el Mesías. Yeshua era el Mesías. Por eso ella dijo, si tocar el bordo de su manto seré sana. Y claro, ella como pudo bregó, tocó el bordo del talit de Yeshua, inmediatamente quedó sana, porque eso estaba profetizado, de que el talit o el bordo del manto del Mesías, el que lo tocara iba a ser sanado de cualquier enfermedad. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando leímos esta parte acá, en del Gan Eden,
Esto es un midrash, que hay una sala llamada sala de los enfermos. Entonces el Mesías entra a la sala y toma todos los dolores y aflicciones de Israel y todos vendrán a él. No hay hombre que pueda llevar la aflicción de Israel como está escrita. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Otra, oración de Yom Kippur por el rabino Eliezer Eklier. Dice: el Mesías de nuestra justificación se ha alejado de nosotros. Estuvimos perplejos y no hay quien nos justifique. Él lleva nuestras iniquidades y el yugo de nuestros crímenes sobre sí mismo, mas él fue profanado o herido por nuestra maldad. Él lleva nuestros pecados sobre sus hombros. Es tiempo de recrear al Eterno como una nueva creación, levantarlo del círculo, llevarlo desde Seir y hacernos escucharle de nuevo sobre el monte del Líbano por la mano de Ginón. ¡Ja! Como termina diciendo, por la mano de Ginón, uno de los títulos mesiánicos. Por último, tenemos al rabino Ben Hacher el Tostler. Dice: de ahora en adelante interpretaré los versos sobre el Mesías que vendrá pronto y en nuestros días, y no conforme al método de Rachi. Porque Rachi o Rachi, él dice que el Isaías 53 se refiere a Israel. Entonces hay un rabino, otro rabino, que lo contradice, le hace apologética y dice: no. Interpretaré los versos del Mesías quien vendrá pronto y en nuestros días, y no conforme al método de Rachi. Baruch Hashem. Bueno, vamos a parar aquí un momento, hermanos. Si alguien quiere afirmar algo más o preguntar algo sobre este capítulo 53 de Isaías, hágalo. Hágalo, porque vamos a seguir ya, pero en otra dimensión. ¿Quién quiere decir algo, hermanos? A ver, hermana Grace. Hermana Niurka. Hermano Freddy. Hello, mi Roe. No, yo no quiero decir nada, solo quiero leer una porción. Amén. En Isaías 53:2, en la Biblia textual dice algo muy importante. O sea, en la Reina Valera dice: subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, ¿cierto? Pero en la Biblia textual me gusta como dice: delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Me gustó mucho esa versión, mi Roy. Eso era todo. Vuélvelo a leer. El verso 2. Claro que sí, mi Roy. Dice: delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, el cual no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Amén. Ese texto está mucho mejor, más ampliado, porque menciona nuevo. El niño. Pero hay otra cosa, en el verso 4 me gusta también, dice, o sea, en la Reina Valera dice
ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero me llama aquí una textual que dice, es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades. Porque usted ahorita mi More hablaba sobre las enfermedades y que nosotros realmente pues si tenemos fe y estamos bien delante del Eterno, debemos vivir una vida plena. No sé que una enfermedad llegue pues por otras cosas. Pero me gusta hacer esos 4 que dice, y Él mismo llevó nuestras debilidades, porque nosotros a veces nos justificamos en muchos casos que porque somos seres humanos y tenemos unas debilidades. Pero aquí en Isaías 53 dice, y Él mismo llevó nuestras debilidades, mi More. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere leer algo que le llame la atención en su Biblia o quiere afirmar algo o preguntar algo? Bien puede, hermanos, hágalo. Hermano, qué pena. Yo quiero, pues, no, es como una pregunta que yo me estaba haciendo aquí con respecto a lo que usted decía de que Yeshua no tenía gracia. La pregunta mía es, o sea, en este tiempo que se dice, ¿no tenía carisma? ¿O me equivoco? ¿O no es lo mismo? No, me refiero a la gracia es la belleza física, la parte física. Ah, ya. Gracias, hermano. Porque la gente lo seguía a él porque él tenía autoridad. Tenía autoridad. Y eso le llamaba la atención a la gente. La autoridad, la sabiduría y el don de sanidad tan potente que tenía Yeshua, porque él sanaba a las personas de una forma muy fácil. Amén. ¿Quién más, hermanos? Amén. ¿Quién más quiere decir algo? Pastor, perdón, hace rato no lo quise interrumpir de un título del Mesías que se llama Ginón. Ginón, sí. Eso de Ginón no se encuentra en la Biblia. Se encuentra en un escrito rabínico, supongo. Sí, claro. Ah, ok. ¿Y qué quiere decir Ginón, pastor? Ginón es un título rabínico que tiene que ver con ya lo voy a decir. Isaías 53, 4. Ginón. Ginón significa su nombre perdurará para siempre. Aleluya. Eso es lo que quiere decir la palabra Ginón. Su nombre perdurará para siempre. Por eso nos llevó a la lectura del Salmo 72. El Salmo 72, verso 19, que dice: bendito para siempre sea su nombre glorioso, y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Así, o sea, el nombre Ginón, aunque hay un valle que también se llama Ginón, pero se pronuncian casi igual. Ginón. Ok. Pero en sí quiere decir que su nombre sea bendito, sea glorioso, bendito para siempre sea su nombre glorioso, y que toda la tierra sea o esté llena de su cabod, de su gloria. Amén. Amén.
Hermana Niurka. En el Salmo 72, el verso 17 habla sobre Gidón también. Ah, sí, sí. Ahí está. Que su nombre sea por siempre. Que su nombre sea propagado mientras dure el sol. Y que en él se bendigan los hombres y que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Tremendas palabras. Que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol y que en él se bendigan los hombres. Eso es impresionante y eso es un título mesiánico, hermanos, pero muy grande. Ginón. Muy bien, vamos a... En el segundo remix, cuando dice, y le fue dado dominio, o sea, la autoridad del Mesías. El Eterno instruyó a Moche claramente en el monte Sinaí, cuando le dijo, no te inclinarás a ellos, ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy celoso, visitando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El término Elohim celoso aparece 5 veces en la Torá para resaltar el punto de que el Eterno no compartirá su señorío, autoridad y gloria con ningún otro Dios o entidad. La premisa de otra deidad que deba ser adorada es contradicha en la escritura hebrea. El mismo tono continúa en Deuteronomio 5:8, en donde servir a otro Elohim está claramente prohibido en perfecta concordancia con Éxodo 24. La palabra hebrea abodá, servir, en este contexto representa mucho más que servir a otros Elohim. La palabra implica una prohibición de trabajar, representar o afiliarse con cualquier otro Elohim, otro Dios. En esencia, la Torá subraya que no solo tenemos prohibido adorar a otros Elohim, sino que también le debemos reconocer en nuestro andar cotidiano. Por eso el Shema dice claramente que un solo acto de adoración a Elohim no es lo que él requiere, sino una vida de adoración en la que él sea reconocido en todo lo que hagamos, él y solamente él. Por eso la palabra, hay un dicho que dice, primero el Eterno, segundo el Eterno y tercero el Eterno. ¿Ok? Eso es una conclusión del Shema. Ahora, aquí vamos a entrar en un terreno ya complicado para algunos, por cuanto, como acabamos de ver ya algunos textos, a Yeshua se le dio un nombre que es sobre todo nombre y se le exaltó por sobre Moche, por sobre Abraham, por sobre los profetas, por sobre los ángeles, los malachim, y que luego Pablo diga que ante él se doblará toda rodilla lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y le adorarán y le reconocerán. Entonces, aparentemente hubiera una contradicción textual, pero como estamos hablando de que Yeshua es la manifestación del verbo eterno, es la manifestación de Hachem, es la manifestación de Yahweh, que se hizo carne entre nosotros, entonces no vemos ningún problema ni ninguna contradicción en las escrituras. Para el judaísmo sí hay una contradicción, por cuanto a ellos se les llevó a través de la enseñanza por otro lado, a un sector del judaísmo muy grande. ¿Ok? Pero cuando se cree lo que dice la escritura,
Cuando el Eterno dijo, he aquí yo mismo estaré presente, he aquí yo mismo ejecutaré la salvación, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual me preparará el camino. O sea, el mismo Yahweh el que está hablando ahí. Y eso fue exactamente lo que hizo Yohanan, el inmersor, cuando él vino y preparó el camino. ¿A quién? A Yeshua. El verbo que se hizo carne. Yahweh que se hizo carne. Así de sencillo. Y no hay contradicción. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos ya un montón de textos, pero lo que no tenemos es tiempo. Hoy es miércoles, el viernes, mediante el cielo, vamos a mirar algo sobre, un poquito sobre esto, para que ya el lunes entremos ya en otra fase de este estudio más profundo, porque yo sé que le vamos dando y dando y dando hasta que profundicemos. Pero lo bueno es que tenemos que llegar, hermanos, a la palabra Goel. Anote esa palabra, Goel. Vamos a mirar el viernes acerca del Goel. Pero a ver, le voy a poner de tarea que averigüen qué significa Goel. No Goel, sino Goel. El Goel. Eso le iba a preguntar. Goel con G de gato, hermano. El gato, correcto. Pastor, no sé, se me viene a la mente cuando dicen Goel Gadol. ¿Tiene No. algo que ver? No. Gadol es una cosa y Goel es otra cosa. Y cuando se dice, entonces es Cohen Gadol, o cuando utilizan el Gadol. Gadol es grande. Ah, ok. Grande. Por eso cuando dice el Cohen Hagadol, Ah, eso era. el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote grande. ¿Ok? Pero la palabra Gadol también se refiere a chulhan grande o mesa grande o mesa pequeña. Entonces, para yo decir mesa grande, diría Gadol chulhan. También se le da a los jueces de Israel, Goel, así les dicen, a los jueces en Israel. A los jueces de Israel, los Goelim. Bueno, hay que averiguar bien eso y el viernes nos metemos un poquito sobre Yeshua como el Gadol Goel. Ahí sí encaja la palabra, Gadol Goel. El gran Goel. Amén. Bueno, Ok. mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Yo quiero que le andemos despacio a esto porque esto ya es muy rabínico, todas estas clases. Y yo quiero que ustedes entiendan bien para que nos volvamos todos rabínicos, pues, todos rabínicos. Y podamos sentarnos con un ortodoxo, o sea, nos estamos preparando para sentarnos a hablar con un ortodoxo, ¿ok? No con un cristiano, sino con un ortodoxo. Bendito sea el nombre del Eterno. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Eterno, en el nombre de la don Yeshua Hamashia, por la